cápsula del riñón. Esto todo es el espesor parenquimatoso. Cuando vamos a medir el espesor parenquimatoso, es toda la zona más oscura, ¿ya? La zona central es el seno medular, donde están los grupos calcilares, donde está la pelvis renal, ¿ya? La pelvis renal esto sale por aquí. Esta es la zona donde va a entrar el líquido. Después, siempre es bueno evaluarlo con doble color porque me van a pintar las arterias y las venas, ¿ya? Entonces, para medir el riñón longitudinal, antero-posterior, y después en otro corte vamos a hacer el transverso. Entonces tenemos que tomar las tres medidas para el riñón: longitudinal, antero-posterior, transverso, y el espesor parenquimatoso también. Es importante, ya todo el parenquima, toda la imagen negrita, que está donde están las pirámides y están las columnas. ¿Ve? Aquí se diferencia un poquito lo que es las pirámides y las columnas, ¿ya? ¿Ve? Más oscurito. Pero no todos los equipos tienen la misma resolución, en otros solo vamos a ver así negro, ¿sí? Pero lo importante es medir este espesor parenquimatoso. Que esto en paciente con insuficiencia renal crónica va a estar adelgazado, ¿ya? Ahí vemos la cápsula, como les decía, la corteza renal que es más hacia la periferia. Tenemos la pirámide medular. Tenemos las columnas de Bertin, que son más escogénicas, más blanquitas, ¿no? Y tenemos el seno o el líquido renal. Aquí se puede ver bien, ¿no? Los grupos calculares superior, medio e inferior. Esto porque está dilatado, ¿no? Aquí veo la dilatación de la pelvis, esta es la pelvis renal, donde se unen los tres grupos calculares, eso es la pelvis. Entonces, pelvis calcilar superior, medio e inferior, los tres se unen y esto es la pelvis renal, ¿ya? Y esto es ureter proximal. Aquí pueden ver cómo está el riñón, y aquí tengo dilatación de la pelvis renal y el ureter. Todo esto es ureter. Así se ve como una formación tubular adipogénica, ¿ya? Si tengo dudas si es dilatación o no, le tengo que poner qué cosa. Doble, ¿no? Le pongo doble. Si pinta, es vascular. A veces puede pasar que yo me puedo equivocar y decir está dilatado, no, pero en realidad lo que tiene es prominente su base, ¿no? Las arterias o la vena. Entonces le pongo doble color. Si pinta, es vascular. Si no pinta, es el ureter. ¿Ven? En este caso, hay todo esto del riñón, ¿no? Ven que no siempre se ve bien la diferencia, ¿no? Entre la corteza, la medular, las pirámides, todas las estructuras no se ve siempre. Pero, más o menos, todo esto del riñón. Y veo que aquí aparentemente hay una dilatación, entonces le pongo el doble color para identificar si es vascular o si es que es ureter. Y aquí evidentemente no está pintando nada, ¿no? Pinta pero por afuera de la dilatación. Entonces es una dilatación real. Aquí tengo la pelvis y esto ya es ureter proximal. Aquí ya un ejemplo más práctico, ¿ve? Que esto parecía, aquí al ponerle el doble color me pinta todo, ¿no? Entonces no hay dilatación. Aquí es simplemente vasos más dilatados o tortuosos que están ahí. Entonces siempre que ustedes vean una apertura en la pelvis renal, para diferenciar entre dilatación o dilatación de uréter o de vaso, ponerle doble color. La técnica ecográfica que vamos a realizar, bueno, lo mismo, ¿no? Mejor si le pedimos ayuno, si es que el paciente programado, que damos ayuno, podemos pedirle
no es esencial que sí o sí lo tienen que hacer, pero lo podemos pedir. ¿Por qué? Porque siempre hay gases, ¿no? Y los gases son enemigos de la ecografía. Lo vamos a poner en decúbito dorsal, podemos poner, ¿no?, lateral derecho, lateral izquierdo, dependiendo del riñón que estamos viendo. Podemos ver por la parte anterior, por la línea media, o si no también posterior, ¿sí? Línea axilar posterior. Cuando hay muchos gases, no podemos ver bien, lo vamos a poner aquí de costado y le vemos por la parte posterior. Entonces, más o menos aquí, ¿no?, a nivel del flanco derecho, vamos a evaluar. Esto en la práctica lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Aquí más o menos un ejemplo de que se está realizando una ecografía del riñón izquierdo. El vaso está arriba, ven los gases, todos estos son gases. Entonces tenemos que movernos, ponernos un poco más atrás, ponernos un poco más adelante, pedirle que meta aire profundo. ¿Sí? Entonces aquí está explicando lo que es el riñón, la forma del riñón, las pirámides, las columnas, se ven ahí, se diferencia. Tengo el seno renal en el centro, esto de arriba es el vaso. Ahora vamos a evaluar el lado derecho, lo mismo, ¿no? Tiene que entrar todo completo el riñón, desde el polo superior hasta el polo inferior. Lo ideal es que se vea toda la circunferencia, ¿no? Aquí lo mismo, está evaluando, ¿no?, el espesor parenquimatoso, el seno renal, la cápsula. Aquí tengo el polo superior. Siempre la marquita tiene que ir para el lado de arriba, ¿cierto? Entonces esto es el polo superior y esto es el polo inferior del riñón. Y este es el hígado, ¿ya?, que está por arriba. Este corte también nos servía para que cuando evaluábamos el hígado, ¿se acuerdan? Para comparar la consistencia del hígado con el riñón. La ecogenicidad, ¿no? La ecogenicidad del parénquima hepático. Aquí ven que está muy similar, ¿no? Entonces no tiene esteatosis hepática, es un hígado normal. Bien, las medidas que vamos a realizar, estos son los dos cortes, ¿ya? Este es un corte longitudinal, con la marquita siempre para arriba, la cabeza del paciente. Y cuando hacemos un corte transversal, este es el ilio, ¿ven? Aquí se ve como una imagen negrita, que puede ser vascular o puede ser el uretre. Entonces, corte longitudinal, corte transverso. Vamos a hacer la medida longitudinal del polo superior a polo inferior, la antero-posterior, ¿sí? Longitudinal aproximadamente entre 9, 12, 13 centímetros de longitud, normal, la altura 3 centímetros y transverso hasta 5 centímetros aproximadamente. Entonces la forma correcta de medir el transverso es así, desde el líquido renal hasta la cápsula. Algunas personas lo miden así, pero no está mal, porque esta medida que estoy haciendo ante lo posterior es la misma que de aquí. Entonces está mal, hay que hacerlo así, desde el líquido renal hasta la cápsula. Ya, esa es la forma correcta de medir. La relación córtico-medular, cuando hacemos el informe ponemos ambos riñones ortotópicos, que significa que están en el lugar correcto, ¿no?, en su lugar específico, de forma y tamaño conservados, ¿sí? Y después sigue de relación córtico-medular conservada. Eso significa que esta relación entre la corteza, o sea, solo esta corteza y toda la medular está conservada. Vale decir que todo este espesor, o sea, equivale más o menos este espacio de aquí, es la mitad de esto. Relación de 2 a 1 o 1 a 1, más o menos. Esa relación se refiere a una relación córtico-medular, la corteza con la zona medular. Entonces es normal de 2 a 1 o 1 a 1. Esto sería solo la corteza, ¿no? Todo esto sería
espesor parenquimatoso, y esto es la médula. Bien. Ahora vamos a entrar un poco ya de patologías. Las anomalías congénitas, vamos a tener anomalías en el tamaño, anomalías en la posición, en el número, en la forma, en la rotación y defusión. Eso como para clasificar. Hipoplasia renal significa hipo disminuido de tamaño, ¿no? Hipoplasia, un riñón más pequeño. Un riñón normal, solo que es más pequeño. Está conformado por un menor número de células, tiene volumen reducido, su diámetro longitudinal es menor de 9 centímetros y después tiene las características morfológicas conservadas, ¿sí? Su relación está conservada, tiene todo normal, solo que es más pequeño. El diagnóstico definitivo es por biopsia. Este es un riñón que mide 8.7 centímetros, no se puede decir que es hipoplásico, ¿no? Un riñón hipoplásico más pequeñito. Ectopía renal significa ectopía es cuando está fuera del lugar, ¿no? Entonces ya no es un riñón ectópico, sino que es un riñón ectópico, porque está en otro lugar que no corresponde a la fosa renal. La mayoría de las veces está en la pelvis, ¿sí? Porque los riñones es cierto que van ascendiendo, ¿no? En la etapa embrionaria van ascendiendo y van subiendo hacia arriba y se llegan a localizar en la fosa lumbar. Y algunos quedan a mitad de camino, ¿sí? Pueden quedar por acá, aquí, en la pelvis. Entonces, cuando hacemos la ecografía y encontramos solo un riñón, no lo encuentro en la fosa renal, tengo que ir a buscar en la pelvis, ¿sí? Todo el abdomen, recorrerlo para abajo y buscar si está en otro lugar. En este caso hay un riñón pélvico, es la localización más frecuente, como les decía, y estos no son riñones tan normales, ¿sí? Tienen o mala rotación, o tienen alterada su morfología, o son hipoplásicos, no son riñones normales. Entonces predispone a infecciones, predispone a obstrucciones, a formar cálculos, otras patologías, ¿sí? Y esto hay que diferenciarlo con masas pélvicas, ¿no? Con tumores, sobre todo en mujeres, ¿no? Porque a veces se aloja próximo al ovario, entonces uno visualiza una imagen que no tiene tanta forma de riñón y está cerca del ovario, puede pensar que es un tumor, ¿no? En el riñón, perdón, en el ovario. Entonces, tomar en cuenta, ¿no? Aquí riñón pélvico me está mostrando que aquí este es el hígado, ¿no? El hígado, y aquí debería estar el riñón, pero no está. No está el riñón, entonces no tengo que ir a buscar más abajo. Y aquí lo encuentro en la pelvis. Esta es la vejiga y esta masa de aquí, que no tiene tanta forma de riñón, pero tiene su seno renal, y cuando le pongo doble color, tiene las arterias y las venas que me van a orientar un poco más a que, bueno, no está el riñón arriba y encuentro esta masa aquí abajo que tiene más o menos forma de riñón, entonces es probablemente el riñón. Si me deja dudas, todavía no estoy seguro de que sea riñón, que sea una masa, vamos a pedirle un estudio más complejo, ¿ya? Vamos a pedirle una tomografía, vamos a pedirle una resonancia, cualquier otro estudio para evaluar la anatomía o diferenciar de otras causas. En este caso hay una ectopía renal que simula una neoplasia. Este es el útero, esta es la vejiga. Estamos aquí en un corte a nivel de la pelvis, ¿no? Un corte transversal del útero, y aquí debería estar el ovario derecho, aquí el izquierdo, ¿no? El izquierdo me parece normal, pero ya el derecho parece una masa más grande, ¿no? Entonces ahí es donde me deja duda si es que esto es el riñón o el ovario que está aumentado de tamaño con un tumor o una lesión.
Y lo mismo, ¿no? Me deja duda que voy a hacer, voy a pedir un estudio más completo. Anomalías en el número, ¿sí? Cuando hay riñones supernumerarios, aquí están los dos riñones normales y tengo otro extra aquí, ¿no? Y a veces que solo tenemos un solo riñón de nacimiento. Agenesia renal, bueno, esto es incompatible con la vida. Agenesia renal unilateral y riñón supernumerario. Son las patologías con alteración del número. Aquí tenemos los dos riñones normales y un riñón supernumerario. La agenesia renal unilateral, cuando tenemos una agenesia, el riñón derecho se va a hacer más grande, ya se va a hacer vicariante, se llama. ¿Por qué? Porque tiene que suplir el trabajo de los dos riñones y se hace más grande. Y esto se relaciona con útero de Delfo en mujeres y agenesia de una vesícula seminal en los hombres. ¿Ya? Cuando vemos solo tiene un riñón, entonces vamos a ir a buscar a ver si es mujer, si no tiene un útero de Delfo, o si es hombre, si tiene las vesículas seminales normales. Agenesia renal derecha, este es el hígado, ¿sí? Aquí es la fosa renal, aquí debería estar nuestro riñón. Ya veo que está el hígado y aquí tengo la columna, esta es la columna y no hay nada. Aquí veo, creo que esto es el músculo psoas y esto un poco de grasa, pero no hay nada, está vacío. Entonces lo podemos describir como fosa renal vacía o libre, lo podemos poner, describir en el informe. La agenesia renal izquierda, aquí está el vaso y aquí debería estar el riñón izquierdo. ¿Ya? Y este es un riñón derecho vicariante, significa que está aumentado el tamaño, 16 centímetros, más grande, ¿no? Habíamos dicho que era entre 9, 12 o 13 centímetros lo normal, 16 es mucho más grande. El útero de Delfo se puede evaluar también por ecografía, ¿no? Cuando tenemos dos úteros que están completamente separados, pero tienen dos cuellos, ¿no? Entonces veo aquí la agenesia renal, derecha aparece, y aquí vemos un útero, otro útero. ¿Sí? Un corte transversal a nivel de la pelvis, voy a ver un útero, dos úteros. ¿Sí? Lo podemos evaluar por ecografía. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Saber algo más? ¿Vamos bien? Sigamos. Luego anomalías en la forma. Estas son como algunas alteraciones que pueden simular algún tipo de patología, pero que son normales, ¿ya? O son variantes. Son variantes de la normalidad. Podríamos ver la hipertrofia de columna de Bertin, ahorita vamos a ver, la ovulación fetal, joroba de dromedario y la duplicación del sistema colector. Esto es lo más frecuente de encontrar, duplicación del sistema, que tiene dos sistemas colectores. A veces es completo, a veces es incompleto. Hipertrofia de columna de Bertin. Es como que una de las columnas está hipertrofiada, es como que se prolonga hacia el seno renal. Ya van a ver como una imagen que es parecida a la cortical, que se prolonga o se proyecta hacia el seno renal. Eso es lo que vamos a ver ecográficamente. Esto es la corteza renal y ven como que el seno renal debería estar todo así ecogénico, más como forma oval, pero aquí se introduce, ¿no? Es una variante de la normalidad, es una hipertrofia de la columna de Bertin. Riñón y joroba de dromedario, como que viene el riñón y ya son las jorobitas, hay como una lobulación. Ya eso no es patológico. Es una protuberancia en la superficie del riñón. ¿Ya? Esto puede ser una impresión sobre el vaso, ¿no? Puede como prolongarse hacia el vaso.
hacer un efecto de masa. Y cuando le ponemos un doble color, no hay cambio, ¿no? Porque esto puede simular como una lesión, como un nodulito, como un tumor, ¿no? Entonces vamos a utilizar el doble color para diferenciar. Ponemos doble color y es normal, no hay nada. Si fuera un tumor, entonces va a vascularizar en la periferia o dentro del nódulo. Entonces siempre que veamos esto, pongamos el doble color. Diagnóstico diferencial con tumulación. Ahí está la imagen del caminito. ¿Ven? Igual, similar. Igual. Acuérdense del camino. La ovulación fetal. Las ovulaciones fetales es esto, como indentaciones, estos nodulitos así que se forman. En los niños, en los bebés es frecuente, pero después de los 5 años ya se tienen que volver lisas la pared, los bordes, ¿no? Pero esto puede persistir hasta la edad adulta, entonces es una variante. Por eso se llama lobulación. Producida por falta de alineamiento de los blastomas metanéfricos y presencia de lobulaciones en la superficie renal. El alineamiento ocurre hasta los 5 años, ¿ya? Pero puede persistir toda la vida un 50%. Entonces va a ser esto. Y ecográficamente van a ver así, 1, 2, 3. 1, 2, 3 lobulaciones. No son tan notorias como es la joroma del dromedario o la hipertrofia de Bertin, pero se ven así. Aquí también. ¿Ves? Son lobulaciones. Muchas veces ni siquiera lo describimos, ¿no? En los estudios de ecografía, porque lo vemos ya normal y a veces dar información que es normal va a atribuir a que se haga otro estudio del paciente, o el paciente se preocupa, o el médico que recibe dice, ¿y esto qué es? Vamos a pedir una tomografía, vamos a pedir esto. Entonces, si es normal y yo veo que no es necesario, lo podemos dejar pasar. O lo describimos y le vamos a poner al final del texto, le vamos a poner, es una variante de la normalidad, o no tiene significación clínica, cosa de que no se vaya a hacer otros estudios más innecesariamente. ¿Ya? Aquí lo describimos porque es necesario que nosotros lo conozcamos y cuando alguien nos pregunta, ¿y esto qué es? Estas son lobulaciones fetales. ¿Esto qué es? Joroba del dromedario. Entonces nosotros tenemos la respuesta. Y la duplicación del sistema colector, como ven aquí en la imagen, doble, ¿no? Tenemos doble pelvis renal. Es la patología más frecuente de las anomalías. Y puede ser, como en este caso, que es incompleta, ¿ven? Que antes de llegar a la vejiga se vuelven a unir. Es incompleta. Incompleta es cuando llegan hasta la vejiga, ¿no? Los dos uretes. Es la malformación congénita más común, puede ser completa e incompleta, se asocia con ureterocele y diagnóstico diferencial con hipertrofia de Bertin maciza. ¿Se acuerdan que la hipertrofia de Bertin era igual como una prolongación que se metía hacia el lóbulo, hacia el seno? Esto es lo mismo, pero esto llega a comunicar ambas corticales, ¿sí? Es completo. Entonces aquí tengo, aquí voy a tener una pelvis renal y aquí voy a tener otra pelvis renal. ¿Ya? Si de aquí esto va a salir para abajo, se puede obstruir solo una y me va a dilatar solo una pelvis renal y la otra va a estar normal. Sí, puede tener un cálculo una y me dilata esta y la otra va a seguir normal. Aquí tengo un riñón y como ven aquí está dilatado. Aquí hay una apertura, aquí hay otra apertura. Entonces, y aquí tenemos la comunicación, ¿no? La hipertrofia de la columna vertebral, que comunica una corteza con la otra corteza total. Y aquí en este caso
tengo la dilatación solo de un grupo calcilar de una pelvis renal y aquí abajo está normal. Entonces seguramente este grupo de aquí está dilatado porque hay una obstrucción o hay algo que no está dejando que elimine. Ureterocele, esto ya es a nivel de la vejiga, esta es la vejiga. Y estas son como unas membranitas que recubren lo que es el ostium del uréter, ¿no? Y en el uréter viene y se introduce a la vejiga, y aquí donde va a salir la orina hacia la vejiga, hay una membranita que lo recubre. En los casos de ureterocele, ¿no? Normalmente no tiene que haber, pero lo vamos a ver así. No es que está todo el tiempo así, sino que el riñón, cuando empieza a eliminar la orina, nosotros estamos viendo, se va a inflar, se va a hacer como un globito. Después deja de eliminar, baja otra vez y ya parece normal. Ya, solo lo vamos a ver cuando está eliminando el jet ureteral. En ese momento lo vamos a ver. Si es que no hay orina, no. Si es que no está eliminando orina del riñón, no lo vamos a ver. Se va a quedar plano. ¿Eso es por evolución o por qué? No, son variantes, digamos, malformaciones, ¿no? Claro que puede, esto va a obstruir un poco y va a predisponer a las infecciones, ¿no? Va a predisponer a infecciones, formar cálculos a causa de estos ureterocele. Pero la mayoría de las veces son asintomáticos. Así que si evalúan la vejiga y ven que se hace como un globito ahí, le van a poner el sugestivo de ureterocele. Y luego el riñón en herradura, que es una anomalía en la fusión, ¿no? Se va a unir ambos riñones en su polo inferior y va a ser el riñón en herradura. Aquí abajo está unido. En estos casos, cuando estamos haciendo la ecografía, entonces tratamos de darle forma al riñón, no queremos verlo y vemos el polo superior, pero el polo inferior muchas veces no lo podemos ver. Y decimos, ¿y dónde está el polo inferior? ¿Por qué no termina el riñón? Porque se continúa con el otro del otro lado. Entonces, cuando les cueste ver el polo inferior, ahí tengan cuidado porque puede haber un riñón en herradura. Y aquí estoy viendo la unión. Ya este es un corte transversal a nivel del esófago. Ya esto es la columna. Y aquí tengo los grandes vasos. Esta es la aorta. Entonces, desde allá me está viniendo, digamos, el riñón así. Aquí ya el polo inferior cruza toda esta parte y se va a unir con el otro riñón que está del otro lado. Entonces, esa va a ser la forma de herradura que va a tener. Ya aquí estoy solo viendo la parte de la unión de los polos inferiores. ¿Ya? Esa es la forma de diagnosticar o de, con certeza, confirmar de que está unido por el polo inferior. Este es el polo inferior del riñón derecho, este es el polo inferior del riñón izquierdo. Y veo que hay una comunicación entre ambos. Aquí estoy a lo mismo. Estas son las arterias ilíacas. Es como un corte más coronal, digamos, lo estoy viendo de un lado así. Y esto de aquí es la comunicación. Aquí está pasando por encima de la aorta. Esta es la aorta. Aquí está la cabeza del paciente y este polo inferior se está uniendo, polo inferior del riñón izquierdo con el riñón derecho. Y aquí hay un puente que me lo está uniendo a ambos. Y aquí para que lo vean en tomografía cómo se ve, ¿no? Esta unión en el polo inferior, aquí tengo el riñón derecho y veo que se comunica, pasa por delante de los vasos y se une con el polo inferior del riñón izquierdo. ¿Ven? Aquí se ve también. Esta es una tomografía con contraste, porque tengo aquí el contraste dentro de la arteria. ¿Ya? Entonces estoy viendo cómo se va uniendo ahí en el polo inferior. Es el mismo corte, al mismo nivel. Igual yo estoy viendo aquí en ecografía lo mismo que aquí, ¿no? Y los defectos de rotación, bueno, aquí tienen más o menos los esquemitas de que, bueno, el riñón puede estar, su ilio puede estar más posterior o más anterior, a eso se refiere, ¿no? La rotación del riñón.
que bueno, generalmente no tiene significación clínica. Aquí tengo la columna, esto es el hígado, este es el riñón, corte transverso, y veo el hilio que va saliendo como para acá atrás, ¿no? Bien, eso sería lo congénito, malformaciones. Ahora vamos a hablar un poco de patología, ya que es más frecuente. Causa frecuente de solicitudes de ecografía. Vamos a hacer uso de localización, lo vamos a localizar o identificar al momento de nosotros transcribir nuestro informe, lo vamos a poner si es que de localización cortical, que vendría a ser en la zona de la corteza, ¿no? Más periférica. A veces son corticales emergentes que se van a ir hacia afuera, ¿sí? Se van a crecer hacia afuera. Después tenemos peripiélico y parapiélico, ya la localización. Peripiélico, parapiélico. Aquí, a ver qué le parece esta imagen. ¿Qué estamos viendo ahí anatómicamente en ese corte? A ver, vemos diafragma y ¿qué más vemos? ¿Es un corte transversal o longitudinal? Es un corte longitudinal, porque aquí tengo el riñón, ¿no? Está en longitudinal el riñón. Un corte longitudinal, entonces la cabeza del paciente va a estar allá y los pies van a estar aquí. Ya, el corte longitudinal, aquí tengo el diafragma, aquí tengo el hígado por arriba y aquí tengo el riñón. Y ven cómo estos son gases. Esta sombra que me hace aquí no me deja ver bien el polo inferior, son gases. Entonces este es un riñón que tiene una formación, ¿cómo la describiría esa? Una imagen adecogénica de forma redondeada, ovoide, puede ser, ¿no? Con límites definidos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Tiene refuerzo acústico posterior, ¿no? Bien. Y aquí le podríamos poner otra cosa para confirmar, que sería poner Doppler, ¿no? La caja Doppler para confirmar de que es un quiste. Si no pinta nada adentro, es un quiste. Porque recuérdense que existen los tumores quísticos también. Pero los tumores quísticos generalmente tienen tabiques adentro, otras cosas, ¿no? Y eso me puede levantar flujo al examen Doppler color. Entonces lo vamos a describir así. Aquí tengo otras imágenes. Acá está. Esto es polo superior, esto es polo inferior, ¿ya? Entonces lo mismo, parece que acá está el hígado, tengo polo superior, polo inferior. Aquí lo vamos a describir a nivel del polo inferior del riñón derecho. Se identifica una imagen de forma redondeada, tamaño que mide tanto, márgenes o límites, ¿no? Delimitados, adecóica con refuerzo acústico posterior, que no presenta flujo vascular al examen Doppler color. Sugerente de formación quística simple. Así se describe. Aquí vemos un quiste mucho más grande, ya, ¿no? Que incluso ya me altera la forma del riñón. Aquí como que solo ya tengo el polo inferior del riñón y el polo superior ya está ocupado por una gran imagen quística, ¿no? Una formación adecogénica con refuerzo acústico posterior. Aquí ya me está alterando la forma de este riñón. Y aquí
está a nivel, aquí podemos ponerlo interpolar, ¿no? Porque no está ni en el polo superior ni en el polo inferior. Entonces, cuando está en medio, lo ponemos a nivel interpolar. Pero vamos a describir lo mismo, ¿no? Las mismas características de forma, tamaño, ecogenicidad, límites, si tiene refuerzo acústico posterior, también lo ponemos. Y este sería como un cortical emergente, ¿no? Y este sería como un parapiélico, al lado de la pelvis, significa, ¿no? Parapiélico. ¿Ven cómo aquí ponemos el Doppler para evaluar que no tenga flujo adentro? Este es el líquido renal, esto es normal que tenga flujo, pero adentro no tiene que tener. Y aquí me está mostrando el refuerzo acústico que tiene, como otra característica que me aporta para identificar que es un quiste. Luego la patología renal poliquística, poliquistosis renal, es cuando hay muchos quistes, ¿no? Esto es una enfermedad familiar, generalmente autosómica dominante, que va a tener muchos quistes y muchas veces no llega a destruir el riñón. Cuando hacemos la ecografía vamos a ver como un racimo de uvas, muchos quistecitos que ha deformado ya la forma del riñón, están riñones grandes a veces. Esto sería más o menos una descripción de lo que se va a ver en ecografía, ¿no? Una enfermedad autosómica dominante, presencia de múltiples lesiones quísticas, también puede afectar el hígado, ¿ya? Y con el tiempo los riñones pueden aumentar de tamaño y puede perder su funcionamiento, ¿no? Llegar a una insuficiencia renal a causa de esto, ¿no? Porque ya el riñón pierde su parénquima. Y ahí están, ¿ves? Aquí tengo uno en contacto con otro, 2, 3, 4, 5, 6 solamente en esta zona, ¿no? Y aquí ven como hay muchos, de diferentes tamaños, grandes, pequeños, no todos son del mismo tamaño. Entonces, cuando ya tenemos varios quistes así, lo podemos describir como riñones poliquísticos. Y esto nos obliga a ir a ver el hígado, ¿no? Para ver si es que tiene también quiste en el hígado. ¿Ven? Aquí ya está perdiendo la forma del riñón. El polo superior más o menos todavía está conservado, pero ya el polo inferior, nada. Ya está alterada la morfología del riñón a expensas de múltiples formaciones quísticas, ¿no? Y aquí veo que ya el hígado inclusive ya tiene imágenes quísticas. Aquí ya ha perdido totalmente la forma este riñoncito, no tiene forma de riñón y todo su parénquima está ya reemplazado por formaciones quísticas. ¿Ven? Ahí lo mismo. Quiste en el hígado y el riñón también. Yo tengo un riñón de 15 centímetros, ya está aumentado de tamaño. Aquí estamos viendo hígado con múltiples formaciones quísticas, ¿ven? Y se va a ver el riñón, también quiste. Todas las formaciones quísticas en el riñón. Eso sucede a cualquier edad. Sí, en cualquier edad. Pero generalmente el paciente, como ya su papá tuvo, su abuelo tuvo, porque es muy dominante, ¿no? Entonces ya viene el paciente y dice, no, pasa que yo tengo enfermedad poliquística o riñones poliquísticos, la mayoría de las veces, ¿no? Es raro que venga una persona adulta y no sepa que tenga esa condición. Quistes y el riñón, ahora en el riñón, unos más grandes, otros más pequeñitos. Ya no tiene funcionar bien. El riñón en un principio funciona bien y ya llega a una edad 40, 45 años que ya empieza a hacer disfaria renal en el paciente. Hasta los 45 años por ahí. Ahora, si no se cuida y
hace un mal llevamiento de su enfermedad, antes, ¿no? Se le van a arreglar los riñones. Pero casi el 100% de las personas llegan a necesitar trasplantes renales, los que pueden realizarse. Bien, otra causa, la nefrocalcinosis, ¿sí? Que es una calcificación aquí, donde tenemos aquí las pirámides y las columnas, ¿no? Y las columnas se van a empezar a como calcificar. Y esto me va a parecer como que fueran cálculos, ¿sí? Porque hay calcificación y los cálculos son calcio también, ¿no? Entonces, es un diagnóstico diferencial entre nefrocalcinosis y litiasis renal. Pues en este caso, la nefrocalcinosis, van a ver que tiene estas formas más o menos como triangulares y son varias, ¿no? Aquí, 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 aquí. Está en todo el riñón. En cambio, el cálculo solamente va a estar en uno solo, ¿no es cierto? Entonces son calcificaciones de las pirámides en el lugar del sistema colector, ¿sí? ¿Dónde se va a empezar aquí el sistema colector? Ahí. En sus estadios iniciales produce un aumento de la ecogenicidad, pero sin llegar a formar la sombra acústica correspondiente a la calcificación, cuando se está empezando a calcificar. Todavía no vemos sombra, pero después va a evolucionar y se va a hacer calcio y va a tener sombras. ¿Ven? Aquí. Esta imagen está mucho más blanca, ¿sí? Y esta ya es una calcificación. Aquí son incipientes calcificaciones y aquí ya tengo una calcificación porque me da refuerzo a este tipo posterior, sombra acústica posterior. Y esto es lo que tengo que hacer diagnóstico diferencial con la litiasis, ¿ya? Aquí se ve mucho mejor. Todavía no tengo sombra. Lo que sí tengo es un incremento en la ecogenicidad, ¿sí? De las pirámides. Y aquí ya me está dando sombra, ¿no? Sombra, 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 sombra. Pero está en todos los grupos carcelares. En cambio, si hay una piedrita, aquí por ejemplo, si el resto de las estructuras no estuviera dando sombra y solo veo esto, ahí yo podría plantear el diagnóstico de solamente un cálculo, ¿no? De un grito, porque el resto está normal. Y por ejemplo, hay personas que presentan una mayor ecogenicidad, por ejemplo, no es lo diabético, ¿no? O las personas deshidratadas. Entonces, si le da sombra, ya si no me da sombra, ya referente a. Claro, igual depende de la clínica del paciente, ¿no? Si viene con dolor lumbar y solamente veo una área nomás, un área por ejemplo aquí que es hiperecogénica y que tiene sombra, eso es sugerente de un lito, ¿no? Pero si esa imagen la estoy viendo aquí, la veo aquí, la veo aquí, la veo aquí, en todo el sistema colector, es sugerente de nefrocalcinosis, ¿ya? La nefrocalcinosis es todo el riñón. Y el cálculo, van a ver que es solamente un lugar, ¿no? Aquí o aquí no va a estar, generalmente no está en todo, a no ser que sea un cálculo coraliforme que como que hace una forma irregular dentro de toda la pelvis renal. Bien, entonces la litiasis renal es un riñón normal y aquí vemos ya que se van formando cálculos dentro del sistema colector. A veces están dentro de los grupos calcilares y son asintomáticos. Cuando ya se me mete aquí a la pelvis y me obstruye la salida de la orina es cuando produce los cólicos, ¿no? Entonces, ven como que más ecogénico me da una sombra, ¿no? Y ven que el resto de las pirámides está normal, no hay nada. Hay solamente ese punto y hay una sombra. Aquí ese punto y hay una sombra. Aquí lo mismo. Este es un ejemplo más claro, que se ve ahí el hito. Esto parece que es el vaso, riñón izquierdo, polo superior, polo inferior, una imagen
congénica con sombra acústica posterior, que solamente me está ocupando un grupo calicilar, ¿ya? La nefrocarcinosis me va a producir aquí, 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 digamos, varios lugares. El cálculo normalmente es uno solito o aislado. Aquí ya me está, por lo que está en la pelvis, ¿no? Y ya me está dilatando en los grupos calicilares. Entonces ahí lo vamos a describir como una imagen que sería hiperrecogénica con dilatación, con sombra acústica posterior, localizada en la pelvis renal, que provoca dilatación de los grupos calicilares. Pero miren que este está en el grupo calicilar inferior y está dilatado aquí, pero este no me está dilatando, obviamente que este aquí no tiene salida para tiene que salir por el ureter, ¿no? Por la pelvis renal. Seguramente hay otro lito en el ureter que me está dilatando esto. Porque este no podría dilatar, porque está en el grupo calicilar, no está en la pelvis. Entonces, si veo eso, tengo que ir a buscar el otro cálculo a ver dónde está. Este es un efecto que es como un aliasing, como un artefacto que se produce de centelleo, se llama. Es otra herramienta, ¿no? Le ponemos el doble color y me va a dar este artefacto. Hace centelleo. ¿Ya? Esas son, es como una cola de cometa de colores, digamos, algo así. Eso me identifica de que esto es calcio. ¿Ya? No es que está vascularizado, es un artefacto. Entonces, cuando me deja duda a ver si hay un cálculo, si hay calcio ahí, le pongo el doble color y eso me va a ayudar para identificar qué es eso. Ahora, la hidronefrosis, que es la dilatación del sistema colector. Vamos a tener grados, diferentes grados, grado 1, grado 2. El grado 1 solamente es de la pelvis renal, ¿ya? Aquí, como ven, la pelvis renal dilatada, solamente la pelvis renal. Vemos que los grupos calicilares están conservados. Grado 2 ya me está dilatando los grupos calicilares. ¿Sí? El grado 2 me dilata los grupos calicilares. Grado 3, tengo dilatación de la pelvis, tengo dilatación de los grupos calicilares y hay un adelgazamiento ya del espesor parenquimatoso, ¿ya? Porque a medida que hay más líquido, eso como un globo se va inflando, ¿no? Y se va adelgazando la corteza y la medular del riñón. Ya tengo adelgazamiento. Y el grado 4, ¿ves cómo ya está finito? Mucho más, casi pérdida ya del espesor parenquimatoso. ¿Sí? Esto tendría que haber pasado mucho tiempo, ¿no? Desde el inicio de la obstrucción para llegar a esto. Esto ya es prácticamente un riñón que ha perdido ya su funcionalidad nuevamente. Ya, entonces así vamos a clasificar los grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 4 es como una bolsa de líquido. Ven que tiene más o menos la formita de un arbolito, algo así, ¿no? Se van a acordar de eso. Y aquí es importante poner doble color. Nefropatía, esto significa la enfermedad renal, ¿no? Aguda o crónica. Vamos a tener un aumento de la ecogenicidad del parénquima renal, esto es la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Vamos a tener pérdida parcial o total de la diferenciación corticomedular, y cuando es crónico vamos a tener una atrofia del riñón, se va a hacer pequeñito. Entonces la insuficiencia renal aguda se hace grande, se pone blanco, se hace grande y perdemos la diferenciación entre la corteza y la medular. Y lo contrario, cuando es crónico ya se hace más pequeñito, se hace atrófico, ¿no? Como una uva pasa. Y cuando hacemos el doble color vamos a tener resistencia vascular al doble color. Esto sería una insuficiencia renal aguda, está más blanco, ¿no? El riñón casi
da la misma cronicidad que el seno renal. Hay un incremento en el parénquima, del espesor parenquimatoso. Está aumentado ese parénquima. Y cuando es crónico, está aumentado también, pero es un riñón chiquitito, pequeñito, como uva pasa. Este es grande, ¿no? Un riñón grande. Entonces, esto es una insuficiencia renal aguda. La pielonefritis, bueno, las infecciones, muchas veces no vamos a encontrar nada en las infecciones, simplemente normal, pero a veces vamos a encontrar incremento en la vascularización, en el flujo. Ya cuando le ponemos el doble color, va a estar vascularizado, mucho más vascularizado. Puede haber un aumento del tamaño del riñón, focal o difuso, puede haber ecogenicidad disminuida y también pérdida de diferenciación córtico-medular. En el área ahí donde encontramos esa zona, digamos, si es focal, va a haber ausencia del doble color, pero el resto del riñón va a estar aumentado porque hay hiperemia. Y ahora un poco de lo que serían lesiones benignas o malignas, el angiomiolipoma, son lesiones de grasa, ¿ya? Lo vamos a ver así, hiperecogénicos, en el parénquima renal, hiperecogénico bien delimitado, no tiene sombra ni refuerzo, ¿ven? Solamente esa imagen con un lunar blanco. Blanco, ¿por qué? Porque la grasa se ve blanca. Entonces, hay miolipoma, es un lipoma del riñón. Ya este es mucho más grande, ¿no? Está ocupando todo el polo inferior del riñón. El polo superior está bien, el polo inferior está aumentado de cognición. Y cuando le ponemos doble color, no vasculariza, ¿ya? Solo en la periferia. El carcinoma de células renales, que es el tumor maligno más frecuente en el riñón. Representa el 90% de las neoplasias renales. Puede presentarse de diferentes aspectos, sólido, quístico, complejo. ¿Sí? No hay una imagen característica, hay de diferentes formas. Y su aspecto más común es hiperecogénico con vascularización. Diagnóstico diferencial o el angiomiolipoma. ¿Ven? Aquí, toda esta imagen de aquí en el polo superior. En realidad sería más, este sería casi isoecogénico, ¿no? No está hiperecogénico, este es como isoecogénico y hace como una lobulación hacia el polo superior. Entonces aquí es importante poner el doble de color para que esto seguramente me va a presentar flujo adentro. Y bueno, son más groseros, ¿no? Aquí, este es el riñón, hay una dilatación ahí de la pelvis, y en el polo inferior veo todas estas imágenes de crecimiento esofístico, heterogénea, calcificaciones parece alguna área, ¿no? Cuando le pongo el doble de color, ¿ven cómo está vascularizado? Doble de color, vascularización. Ven que aquí este riñón no pareciera tener una lesión, parece la joroba del omedario y un poquito más. Pero cuando le pongo el doble de color, veo el flujo ahí, entonces ya me sugiere que hay una lesión y le voy a pedir otro estudio más completo. Y eso sería todo lo que es riñón, ¿ya? Muy bien. Vamos a descansar.